Él es el único y verdadero Dios. Dice, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. A Él sea toda la gloria. Gloria a Dios, hermanos. Qué bendición nuestro Señor, que es fiel a su palabra, ¿verdad? Él prometió sanidad, Él prometió estar, dice, donde 12 o 3 están reunidos, ¿y cuántos estamos aquí? Dice, en medio de la alabanza de mi pueblo, ahí estaré, aquí está el Señor, y manifiesta su poder y su misericordia con nosotros. Dice, cada mañana son nuevas mis misericordias. Bueno, gloria a Dios por sus misericordias. Vamos a orar, hermanos. ¿Sí? Bendito Señor, estamos agradecidos contigo en esta mañana, Señor, porque podemos ver, Señor, podemos comprobar que tú estás con nosotros, Señor, que tú eres fiel, Señor, eres fiel a tu palabra, eres fiel a tus promesas, eres fiel, Señor, aunque nosotros permanezcamos infieles, Señor, y caigamos, tú nos sustentas, nos levantas, y tu fidelidad, Señor, es lo que nos hace cada día amarte más, Señor. Te bendecimos, Señor, y te pedimos en esta mañana que en tu fidelidad, Señor, también cumpla, Señor, tu palabra que dice que tú nos enseñarás, que tu Espíritu Santo es nuestro Maestro y que tu palabra, Señor, nos da sabiduría, nos da entendimiento, Señor. Que tu palabra también dice, Señor, que tú restaurarás todas las cosas, Señor. Padre Santo, venimos delante de ti, Señor, para que tu palabra nos enseñe, nos instruya, nos redarguya, nos exhorte y nos corrija, Señor. Corrija aquello, Señor, que hemos mal aprendido, mal entendido, Señor. Aquello que hace falta, Señor, conocer, Señor, para que sea corregido, Señor. Para que tu palabra se haga vida en nosotros, Señor, y podamos caminar en ella, Señor. Caminar en el camino que Jesús nos mostró, porque Él es el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Enséñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, antes de empezar el tema, yo quisiera preguntarles, ¿quién sabe, cuando nos referimos a la Torah, qué es la Torah? ¿Quién no sabe? Que me alce la mano, ¿quién no sabe qué es la Torah? Ok, todos sabemos qué es la Torah, ¿sí? ¿Hay alguien que no? ¿Uno que uno? Ok. ¡Qué mentirosos! Ya me alzaron la mano, es mentira que no sepan. Ok. La Torah, nosotros lo tenemos en nuestra traducción, la traducción que le hicieron a la Biblia, dice que es la ley, ¿sí? Significa realmente mandamiento o instrucción. Y son los primeros 5 libros de la Biblia. A veces nosotros le decimos que es el Pentateuco porque son 5 libros, penta de 5, ¿sí? Que son, o la ley de Moisés también se le dice, que es Génesis. ¿Qué sigue de Génesis? Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Okay, esos 5 libros se le llama la Torah, la ley de Moisés. Es la ley de Dios dada a su siervo Moisés, ¿sí? Que él fue el que la dio a conocer. Pero ahí vienen todos los mandamientos, las instrucciones de Dios para su pueblo, ¿sí? Amén. Esa es la Torah. ¿Ok? Entonces, Arturo me ha dicho que no sabía. Yo creo que si lo pongo ahorita da una explicación más amplia y mejor de lo que es la Torah. Pero esa es la Torah, en pocas palabras. Nosotros en nuestra Biblia vamos a encontrar el Antiguo Testamento, esos primeros 5 libros, ¿sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Ok? Ahora, cuando decimos Yeshua, pues nos referimos a Jesús, Yeshua. Ya habíamos visto que el nombre de Jesús puede ser Yeshua o Yeshua, y ya hemos visto aquí enseñanzas de eso. Cuando nos referimos a Elohim, nos referimos a Dios. En Génesis te dice, creó Dios los cielos y la tierra. Ahí cuando dice Dios es Elohim, es nuestro creador, ¿sí? Lo estoy diciendo así rápido porque a veces mencionamos ciertas palabras y dices, espérame, a ver, ¿qué fue? ¿Qué dijo? No le entendí. Sí, a veces las palabras son nuevas. Es como cuando uno está aprendiendo un nuevo idioma y hay veces hay que volverlo a repetir, o hay palabras nuevas que uno tiene que volver a conocer. Cuando se dice la Torah, entonces estamos hablando del Pentateuco, ¿sí? De la ley de Dios, de la ley de Moisés. Cuando decimos Elohim, estamos hablando de Dios. Igual cuando decimos Yahweh, es el nombre de Dios, Yahweh, Elohim. Cuando decimos Yeshua, estamos hablando de Jesucristo, ¿sí? Cuando decimos la Tanakh, estamos hablando del Antiguo Testamento.
¿ok? Porque son palabras que a lo mejor vamos a estar escuchando, pero y al no saberlos no vamos a tener una mayor comprensión de lo que estamos diciendo. Por eso es que quiero más o menos recalcar de algunas que se van a mencionar aquí. Cuando decimos mitzvot, son los mandamientos, o sea, algún mandamiento, un mitzvot, un mandamiento, una instrucción, uno, no la ley. Mitzvot es un mandamiento nada más, ¿sí? Yo no sé hebreo, pero de lo que he visto, por eso decía, ay, no se pronuncia así. Bueno, pues más o menos ahí les doy, ¿sí? Tampoco el inglés lo pronunció muy bien, pregúntenle a mi esposo. No lo pronuncio nada bien. Entonces, más o menos quiero decir alguna que otra palabra. Si me encuentro una por el camino, les digo qué es, ¿sí? Entonces, quería tener esto en claro. ¿Por qué es importante que sepamos qué es la Torah? Porque a veces nosotros escuchamos que Yeshua abolió la Torah. Vamos a estudiar si esto es cierto. Si es cierto que Jesús abolió la Torah, que Él se podría decir, Él la quitó, Él la canceló, Él la suspendió. ¿Es cierto? Abolir es quitarla, ¿sí? Pues vamos a quitarla, vino a cancelar. Vamos a ver si es cierto que Él cambió los mandamientos y nos vino a traer una nueva instrucción, una nueva religión, unos nuevos mandamientos. ¿Es esto así? Ya no vivimos bajo la ley, ya no vivimos bajo la Torah, ahora vivimos bajo Jesús. Pero Jesús enseñó algo nuevo, o sea, quitó la ley de Dios y nos vino a traer algún pensamiento nuevo, algún mandamiento nuevo. Vamos a estudiarlo. Vámonos a Juan 14:6. No sé si lo tengo. ¿Está vigente aún la Torah? Esos 5 libros que están hasta allá, que se escribieron hace no sé cuánto, que ya yo ni en el desierto estuve, ¿por qué tengo que saberla? Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Si Jesús es el camino y Él nos lleva al Padre, entonces, ¿qué vamos a usar? ¿Qué enseñó Él para mostrarnos ese camino? Dice que las obras que Él hacía, Él las vio del Padre. Si Él es el camino, lo que Él iba a hacer era llevarnos hacia el Padre. Él es el camino para llevarnos al Padre. Entonces, ¿qué fue lo que enseñó aquí en la tierra? Si Jesús dijo que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. En Mateo 5, del 17 al 20 dice la palabra. Amor inexplicable, no, ese no. Dice, no penséis, yo lo tengo aquí, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde. Ok. ¿No se pudo abrir los otros? A ver si me lo pueden abrir, porque traigo otras versiones ahí. Please. Os digo que pasen el cielo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Okay? Mateo 5. Entonces Jesús dijo que Él no vino a abrogar la ley. ¿Sí? ¿Qué significa abrogar? En el diccionario, abrogar es abolir, derogar, dejar sin vigencia una ley, precepto o costumbre. Hace unos días estábamos viendo, mi esposo y yo, que sacaron una nueva ley con respecto al trabajo. ¿Sí? La nueva ley. Entonces yo le preguntaba a él, bueno, quiero entender cómo se va a cumplir esta ley. Si los que ya tienen contratos anteriores, o sea, que ya están trabajando y tienen contratos anteriores, esa ley va a cancelar
el contrato anterior, o sea, va a suspender, va a dejar sin vigencia la ley anterior, o si cambias de trabajo, entonces ya entras en la nueva ley. Pero si tú ya tenías un trabajo y un contrato anterior, ¿lo vas a poder seguir usando? ¿Sí? Jesús lo que dijo, yo no vine a quitar la ley. ¿Sí? Cuando dice abolir es que te pongo una nueva ley y todo lo demás está cancelado. Luego estamos viendo un programa donde estaban explicando o tratando de explicar con Aristegui, habían 2 invitados, estaban tratando de explicar cómo iba a ser esto de la nueva ley. Yo vi un pedazo y ya luego Jaime bajó y le dije, bueno, ¿en qué quedaron? Pues no sé. No, pues es que yo vi que ni entre ellos dos, que son los que iban a explicar, se ponían de acuerdo. ¿Sí? No sabían ni cómo iba a ser eso. Digo, yo quiero saber si entonces todos los que ya tienen un trabajo y un contrato que entró en la ley anterior van a ser afectados por esta nueva ley. O sea, van a dejar sin vigencia la ley anterior y todos van a tener que acogerse a esta nueva ley. Jesús es lo que dijo, yo no vine a derogar ni a dejar sin vigencia la ley, ¿sí? Precepto o costumbre. Abolir en el griego es cataluo, que es abrogar, arrojar, derribar, deshacer, destruir, desvanecer y posar. Él no vino ni a destruir ni a deshacer la ley, ni a los profetas. No vine a deshacer la ley, la Torá, ni a los profetas. Si lo traducimos conforme a la palabra original, la traducción original de la palabra. Ahora bien, ¿qué significa vine a cumplirla? Cumplir significa, en griego es pleró, perfecto, rellenar, suplir, terminar, lleno, llena, atestar, al cabo, completar, completo, completa, cumplidamente. Entonces se podría decir que él vino a terminar, a cumplir, a cumplirla, ¿sí? A llevarla a cabo. Eso significa, he venido a cumplir la ley. He venido a completarla. ¿Se pudo abrir el archivo? ¿Sí se pudo abrir? Ah, ok. Vamos a ver otras traducciones. En Juan 1:14, la palabra te dice que Jesús es la palabra, que Jesús es el verbo. O sea, la palabra de Dios es Jesús. Él es el verbo manifestado en carne. La misma palabra de Dios se manifestó en carne y es Jesús. ¿Ok? Entonces Él nos da la luz correcta y el sentido correcto de la palabra de Dios, porque Él está manifiesto en carne. Romanos 4:15. Aquí está, ya habitó entre nosotros. Que eso no lo tenía. Romanos 4:15. Dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Ella le estaba leyendo los versículos a Jaime y me dice, o sea que si no hay ley, pues ¿qué pasa? ¿Sí? Si no hay ley, no hay transgresión, no hay pecado. La ley nos vino a mostrar el pecado, que nosotros le estamos transgrediendo. Si no hubieran puesto la ley de tránsito, que no nos pasáramos un alto de disco, nosotros no los podríamos pasar y no pasaría nada porque no hay transgresión. Pero como hay un artículo que te dice que si te pasas el alto de disco y no cuentas 1, 2, 3 o el tiempo que tengas que contar, yo lo paso 1, 2 y el 3 ya salió volando el carro. Si no te dice eso, entonces tú dices, pues yo no hice nada incorrecto porque no hay algo que a mí me restrinja de hacerlo. ¿Sí? La ley fue puesta. Y cuando nosotros la leemos hay diferentes tipos de leyes, pero es porque Dios estaba gobernando sobre todo un pueblo. Había leyes civiles, leyes morales, leyes sanitarias, ¿sí? Entonces, al conocimiento de esa ley, o al tener esa ley, se produce la transgresión, que es el pecado. ¿Amén, hermanos? Amén. ¿Vamos bien?
¿O me regreso? ¿Vamos bien, hermanos? Ok. Vamos a ver la traducción de lo que realmente quiso decir. ¿Sí? Ya vimos el significado de las palabras de Mateo 5:17. Voy a necesitar los versículos que traen las otras traducciones. Si no los tienes ahí, ¿me pasas la máquina? ¿Sí? Ok, ahí está. Son varias versiones, ¿sí? Jaime me decía, ¿estás diciendo entonces que esta está incorrecta? Quienes han venido los jueves y quienes han venido los domingos anteriores, por eso es importante que no se pierdan la secuencia. Por eso es importante que vengan los jueves, porque ahí tenemos la explicación de mucho de lo que estamos viendo los domingos. La traducción que tenemos fue manipulada. Y la traducción que el original se pensaba que era el griego, como se escribió la Biblia. Pero se encontraron escritos que es el hebreo el original. Del hebreo cambió al griego y del griego la traducción cambió. Y de ahí, si fue manipulada, pues entonces se distorsiona el sentido correcto que tenía el mensaje. Por eso revisamos otras versiones. Yo le decía a Jaime, ahora se puede entender más por qué el Señor nos está llevando a la raíz. Porque a lo mejor nosotros podríamos tener por obviar de que, ¿por qué tengo que regresarme yo a leer el hebreo? ¿Por qué tengo que irme hacia la raíz de la palabra, de qué quiso decir? Porque yo tengo que mirar de dónde procede la salvación. Para que yo tenga un conocimiento completo, un conocimiento correcto de lo que Dios quiere y de lo que me quiso decir, para qué me lo quiso decir, por qué me lo quiso decir y cómo me lo quiso decir. Por eso yo necesito irme hasta allá. ¿Ok? Por eso vamos a ver otras traducciones. No digan, ay, ya no voy a usar esta. No, hermano, puede estudiar, escudriñar, investigar, que es parte de lo que tenemos que hacer. ¿Amén? Ya nos regañó la Vero, ¿no, hermano? Exhortar es animar. Exhortar no es regañar. El otro. Una de las traducciones es, no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer cosa alguna, sino para llevarla a la forma perfecta. ¿Cómo nos cambia el sentido? Nada más con esta traducción. He venido a cumplirla, sino para llevarla a la forma perfecta. ¿Sí? Otra traducción es, no crean que vine a quitar la ley. Vete donde dice slideshow, allá arriba en el menú, para que lo podamos ver en grande. O animaciones, ¿ya lo cambiaron? Slideshow. Y ahí sale para poner la diapositiva más en grande. No crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. ¿Sí? No la vine a quitar, sino a darles el verdadero sentido, el verdadero valor. Otra traducción, no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Hay otra traducción, los que tengan internet y los que tengan Biblia electrónica en su computadora, pueden bajar diferentes versiones de la Biblia. ¿Sí? Pueden bajar y ahí pueden poner hasta comparar y ver las diferentes versiones, qué es lo que quiso decir. Hay traducciones mesiánicas. Y ahí ellos como son mesiánicos, se van al original. Y ahí puedes entender, claro que hay palabras que van a encontrar como Kadosh, que es santo, como el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo. No van a encontrar Espíritu Santo, van a encontrar las palabras en hebreo. Van a encontrar nuestro Dios Elohim, en lugar de nuestro Dios van a decir nuestro Elohim, ¿sí? Por eso es que sería bueno que los conozcan y pongan comparativo para que lo puedan entender. Estas versiones concuerdan con lo que Jesús realmente quiso decir. Vino a darle el verdadero sentido y el verdadero significado de las palabras, de lo que realmente Dios quiso decir.
Los hombres tienen que empezar a obedecer a Dios a través del Espíritu, porque dice en Jeremías que Él vino ahora a poner su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya no nada más está aquí escrita, ahora la puso en nuestra mente y en nuestro corazón. Jeremías 31:33, vamos a verlo. Está ahí atrás, me lo pasas. Ahí está. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Ok? Nosotros somos el pueblo de Dios y tenemos la ley, ¿dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón. Me decía Jaime, o sea que si no hay ley, si yo no conozco la ley, pues entonces pues no hay pecado. Le dije, sí. Entonces la gente ya tiene excusa. No, porque ahora la ley, aunque no la conozcas, tienes un problema. La tienes en tu mente y la tienes en tu corazón. Entonces sí hay conocimiento y sí hay transgresión. Porque ahora es por el Espíritu que obedecemos. Por el Espíritu que tenemos ese nuevo pacto. Dice, ahora se los pondré en su mente y se los pondré en su corazón. Entonces no la conozco aquí, pero la tengo aquí y la tengo acá. Y si no la obedezco, la estoy transgrediendo. Y si esto ya no vale, como decía nuestra pastora la semana pasada, si esto ya no vale, entonces ¿para qué me lo puso? ¿Para qué llena mi disco duro de información que ya no voy a necesitar? No sé si yo hace rato lo estaba viendo en la computadora. Ay, está bien lenta. ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas que no le sirven. ¿Usted cree que Dios me va a dar algo que no me sirve para que nada más lo ande cargando? Ay, me pesa la cabeza y me pesa el corazón trayendo cosas que me hacen sentir mal, que no debo ni detener. No, Dios nos los puso porque su palabra y sus mandamientos, su ley es perfecta. Él no hizo nada imperfecto. Él es un Dios perfecto y su ley es perfecta. Amén. Vámonos a Hebreos 8, del 8 al 13. Dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. La que sigue termina hasta el 13. Y ninguno me enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Aquí la respuesta que me decía, pero si no la conocen, todos me conocerán. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El 13, y al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Esta es la versión Reina Valera. ¿Okay? Entonces, eso le decía en el Antiguo Testamento, pero aquí en Hebreo nos dice, e hice un nuevo pacto con ellos. ¿Sí? Está cumpliendo lo que se había prometido en Jeremías, lo está diciendo, ya, este es el pacto que se hizo aquí en el nuevo pacto a través de Jesús. Pero entonces, ¿por qué me dice que da por viejo el primero? Vámonos a la siguiente. Vámonos a Efesios. Les puse 3 versiones aquí, ¿ok? La Reina Valera, muchas. Gracias. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear a sí mismo de los dos un solo hombre, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. ¿Sí? Esto nos lo habían explicado la semana pasada. ¿Qué quitó? Las ordenanzas, los expresados en ordenanzas, esos mandamientos que sean ordenanzas. Si vemos las otras traducciones, inclusive si vemos la última, Cristo ha puesto fin a los mandatos y reglas de la ley.
y por medio de sí mismo ha creado con los dos grupos un solo pueblo. ¿Qué quitó, la ley o las reglas? Las reglas. ¿Quiénes son abogados aquí o han estudiado algo de derecho? ¿Nadie? Yo le contaba ayer a Jaime. Pon tú, le dije, una de las que me tenía que aprender, pues era la ley aduanera. Y te ponen, esta es tu ley aduanera. Aquí está, aquí están los artículos, capítulos y los artículos de tu ley aduanera. Estas son las reglas de la ley aduanera. Este es el reglamento de la ley aduanera. Pero esta es tu ley aduanera. ¿Cómo la vas a llevar? Pues te tienes que ir a Juana y a Chana para que sepas cómo vas a aplicar esto. ¿Sí? ¿Qué quitó Jesús? ¿La Torá o las reglas humanas que habían hecho? Las reglas, no la Torá, no la ley. Él quitó esto, no quitó esto. Es cuando te dice, ¿estudiaste derecho? Pues hubieras estudiado izquierdo porque son rechuecos los de derecho, ¿verdad? Bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una ley humana. Y yo decía, no estoy diciendo, claro, no estoy diciendo que la ley de Dios no estaba correcta y que tenía esos huecos para una mala interpretación. No estoy diciendo eso de la ley de Dios. La ley de Dios es perfecta, ¿sí? Pero la interpretación y las reglas que hicieron eran incorrectas. Esto es lo que vino a quitar Jesús. ¿Amén? ¿Sí me di a explicar? Amén. Ok, entonces Él vino a quitar la ley, no, las reglas. Vámonos al siguiente versículo. Dice Hebreos 10 del 1 al 9. ¿Qué vino a dar por viejo el Señor? Que ya se está envejeciendo, dice ese pacto, y lo vino a dar por viejo. Ok. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. ¿De qué está hablando? De los sacrificios. No está hablando de que iba a quitar la ley anterior para poner, está hablando de los sacrificios, iba a quitar el sistema. Veamos la última, creo que es la última, que dice, después de eso, el Salmo, que Cristo vino a cumplir la voluntad de Dios, es decir, que Cristo quitó aquellos sacrificios antiguos y estableció uno nuevo. Entonces, ¿qué vino a quitar? ¿Qué está envejeciendo? ¿La ley? No, el sistema de los sacrificios. Ahí está en la traducción Kadosh, versículo 9. Mira, he venido a hacer tu voluntad. Él quita el primer sistema, el sistema de los sacrificios. Entonces, cuando leemos en el versículo 13 que está por envejecer, ¿la ley? No. La ley no está por envejecer ni se va a caducar. Está hablando de que se terminó y se caducó el sistema de los sacrificios, porque Jesús hizo el sacrificio perfecto. Él fue el Cordero de Dios y hizo el sacrificio perfecto. Eso es lo que terminó. Con Él se selló el nuevo pacto. El pacto que se selló con Moisés fue con sangre, ¿se acuerdan? ¿Ok? Entonces Jesús derramó su sangre y formó un nuevo pacto, pero no para quitar la Torá, sino el sistema de sacrificios que no nos lleva a la perfección. No, año tras año lo tenían que hacer, dice, pero no los hacía perfectos. Ahora nosotros somos santificados, justificados por el sacrificio de Jesús. Amén. Bueno, ¿queda claro más o menos esta parte? Dije más o menos, ¿eh? Ok. Ahora vámonos a Mateo 5, 18. Dice Jesús, 18 y 19. Bueno, lo habíamos leído. Que el que los practique y enseña, ese será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Sí? Pero el que no será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota
ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñan los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces tenemos no nada más que pensar, la palabra de Dios no pasa. Ahí te está diciendo que la ley no va a pasar. Y te está diciendo, de manera que cualquiera que quebrante estos mandamientos, ¿cuáles? ¿Dónde están sus mandamientos? Están en la ley. Entonces Jesús está diciendo que tú tienes que obedecer la ley. Porque si tú quebrantas la ley, ¿cuál ley? La Torá. Si tú la quebrantas y no la enseñas, vas a ser llamado como pequeño en el reino de los cielos. Mas el que hace los mandamientos que vienen en la Torá y así los enseña, será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, ¿Jesús quitó la ley? No, dice que la tenemos que cumplir. Dice que la tenemos que cumplir y enseñar. En la misma ley te dice que se las repetirás a tus hijos en la mañana, en la noche, andando por el camino, estando en tu casa, así, al acostarte, al levantarte. Él lo está repitiendo. Quien los haga y quien los enseñe. ¿Por qué? Porque se tenía que enseñar. Se tenía que pasar el conocimiento de la palabra de Dios. Deuteronomio, creo que sigue Deuteronomio. ¿Cuál te puse después? Deuteronomio 6:24. Le puse Deuteronomio 6, es del 2 al 4. Ok. Dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos. A el que te guste, no, todos. Y sus mandamientos, que están ¿en dónde? En la Torá. ¿Sí? Y ahí dice que se les debe enseñar a tus hijos. Pero dice, sus estatutos y sus mandamientos los tienes que guardar. O sea, Jesús se los sacó ¿de dónde? No, los sacó de la misma ley. De la misma ley Jesús dio esa instrucción, porque Él no hablaba por su cuenta. Él hablaba lo que el Padre le daba que hablar. Y Él lo dijo. Vamos a comprobar cómo Dios dio esta instrucción también a un joven. Marcos 10, del 17 al 19. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado en la rodilla, delante de él le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Ay, ese Jesús no tenía nada que decirle al pobre joven. Pues, ¿qué le diré? Pues, ¿qué le diré para qué? Para que esté tranquilo y me deje en paz. A ver déjame ver qué tengo aquí, un papelito que dirá. Pues esto le voy a decir. ¿Eso hizo? ¿De dónde se sacó Jesús eso? ¿De la manga? No. El siguiente versículo lo sacó de la ley. Tú lo sabes. Le dio una porción de la ley. No se lo sacó de la manga Jesús, se puso a inventar. Pues, ¿qué le digo para que me deje en paz? Lo curioso, le decía a Jaime, me dijo, pero él obedecía los mandamientos, sin embargo, no los siguió. Curioso que Jesús no le mencionó, amarás al Señor tu Dios. ¿Por qué no le dijo ese? Porque si el joven rico hubiera amado al Señor su Dios por sobre todas las cosas, hubiera dejado su dinero. Él obedecía esta parte, pero no obedecía el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Dijo, tú los mandamientos te los sabes. No matarás, o sea, vas bien. Vas bien, porque estás obedeciendo lo que Dios te mandó, pero faltaba obedecer uno. Vámonos a Juan 5, 45 y 46.
Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Habían dejado la ley de Moisés, la ley de Dios. No le creían, no la obedecían. Difícil era que Jesús, ¿qué era lo que traía? La misma ley y palabra de Dios. Era lo mismo que le estaba enseñando. Pues si no le creen a ellos, pues ¿cómo me van a creer a mí? Si no obedecen lo que Dios les dio, ¿cómo me van a obedecer a mí? Si no le prestan atención a eso, ¿cómo me la van a prestar a mí? Vámonos a Juan 5:19. Vamos a ver muchos versículos, hermanos, muchos versículos. Y los volvemos a decir otra vez. Traigan su Biblia, traigan una libreta, traigan un lápiz y revísenos en su casa. Y revisen otras versiones, investiguen, oren. Señor, ¿es esto? Y una vez me decía una persona, no, pues pues ahí está la Biblia y tú dime, mejor tú cuéntame. Digo, mira, cualquiera te puede hablar de Dios y cualquiera te puede decir algo de la Biblia. Mi responsabilidad es decir, o predicarte, o decirte, o comentarte lo que la palabra de Dios dice. Tu responsabilidad es ir a investigar si lo que yo te dije era cierto. No es mi responsabilidad, es tuya. Si lo que yo te dije está bien o está mal, es tu responsabilidad ir a investigar si está bien o está mal. Es que ella me dijo mal, Señor. ¿Y tú qué hiciste? Pues yo le creí. ¿Y que no te dejé aquí mi palabra para que tú investigaras? Es tu responsabilidad. Si yo te digo que el cielo es de color violeta porque es el que le gusta a mi hija, tú vas a decir que sí, aunque lo veas de otro color. Tú tienes que ir a ver, ¿es cierto que está violeta el cielo? Ayer vimos la luna y se veía rara. ¿Quiénes vieron la luna ayer? Hermosa luna, súper rara. Le digo, Jaime, fíjate que después de eso así blanco, tiene un círculo rojo, sí. Pero ya viste que aparte del círculo rojo tiene como un arco iris. Ya, sí se ve amarillo, se ve raro. Si yo le digo a alguien, va a decir, esta está loca, a menos que salga a ver que realmente es cierto. Tiene que ir a ver, a investigar. ¿A poco la luna se ve así? Pues sí, tienes que ir a checarlo. Tienes que ir a revisar. Por eso es importante que, es que eso me dijeron ahí en la iglesia, es que eso dijo la Vero o la Miriam, la hermana. No, ve y tú investiga en la palabra de Dios. Amén. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Vamos a confirmar que Jesús hablaba lo que el Padre le decía que hablara y todo lo que veía del Padre. No le hablaba porque, pues a ver qué se me ocurre. Y a mí el Padre me mandó y yo voy a hacer lo que se me dé mi regalada gana. Él fue obediente hasta la cruz. ¿A quién? Al Padre. Él hacía lo que el Padre le decía. Él nos mostraba al Padre su carácter, su amor, sus obras y sus instrucciones. Vamos al siguiente. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. Por eso se iba la palabra, porque esta es la palabra del Padre. Y es que eterna. ¿Va a pasar? No va a pasar. Dice, ni una tilde ni una jota pasará. No va a pasar su palabra. Por eso Jesús hablaba la palabra del Padre. Otro versículo, creo que es Juan 14:24. Sí. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Ven? Entonces podemos ver que el mismo Jesús dijo, yo hablo lo que el Padre me dice, no hablo por mi propia cuenta. Soy el Hijo de Dios, soy hecho carne, tengo la autoridad y voy a hacer lo que quiera. No, voy a hacer lo que el Padre me dijo que yo tenía que hacer. Lo que el Padre me dice que yo tenía que decir. Las obras que el Padre me dijo
que yo tenía que hacer, que obrar. Lo que Él hace, en el cielo Él trabaja, y ¿qué dijo? Yo trabajo. Todo lo que Él veía hacer al Padre, Él lo hacía. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que cumplir sus mandamientos? Juan 14:15. Si me amáis. Ayer le comentaba a Jaime, y creo que hace poco, no sé si le comentaba a Anita, creo que tal, digo, el problema está en un punto principal. El problema es tan chiquito, es si lo amamos. Si lo amamos, vamos a guardar, pero si no lo amamos. Le comentaba la semana, hace como 2 semanas, inclusive le comentaba a la señorita, le dije, bueno, supongamos, suposición, no digan, no, que la verdad dijo que no era así, supongamos que no tengamos que obedecer la ley, ¿sí? Que todos los demás tienen razón y que yo no tengo que obedecerla. ¿En qué me afecta si lo hago? ¿Me afecta en algo? ¿En qué me beneficia? ¿Que voy a ser más recto? ¿Que voy a ser más santo? ¿Que voy a agradar a Dios? Entonces, ¿me afecta? ¿Me beneficia? Entonces, pues, aunque estemos mal, pues no está de más. ¿Por qué? Porque lo amo. Ese es el punto, porque lo amo. Yo le decía hace rato, tenía una amiga invitada, y le dije, me dice, no, es que me dice mi esposo que cuando él sienta, ¿tú crees que yo todos los días siento ganas de levantarme y ponerme a limpiar mi casa? Que todos los domingos yo siento ganas de pararme, vestirme, arreglarme, irme a la iglesia y aparte arreglar mis hijos. ¿Crees que siempre es así? ¿Crees que siempre tengo ganas de los jueves venir de mi casa a escuchar la enseñanza o ver el video? Como eso, es que nada más ven videos, pero si vinieran aunque sea a ver los videos, entenderían más. Pero como no quieren ni a ver los videos y no los ven ni en su casa, pues tienen esos huecos ahí. Entonces, piensen, hermanos. ¿Por qué? Porque lo amo. No me dejo de congregar como algunos tienen por costumbre. El Salmo de David, cuán bueno y delicioso es que habiten los hermanos en armonía. ¿En mi casa? No, pues en armonía, ¿en dónde? En la casa de Dios. Era deleitoso. Cuán bueno y delicioso es que estén juntos en armonía. ¿Pero por qué? Porque tengo ganas, porque Dios lo dice y lo obedezco, porque eso le agrada y yo le quiero agradar. ¿Qué no cantamos un canto de Señor? Quiero hacerte sonreír por mi obediencia a ti. ¿Sí? ¿A quién le gusta llegar a su casa, llegar a su casa y su esposa toda enojada, estresada? Ay, yo quería verte de buenas, contenta, que estás aquí en la casa. ¿Sí? Así, pues yo quería verte contenta. Pues sí, tú no pasé todo el día. O que la esposa está esperando contarle al esposo y el esposo, ay, este jefe. No, yo te quería ver contento porque ya llegaste a la casa a descansar. No, ando estresado. Queremos verlo, ¿por qué? Porque los amamos. Si amamos al Señor y queremos hacerle sonreír, entonces obedezcamos su palabra. El mismo Jesús lo dijo. ¿Quién lo va a hacer? El que lo ama. El que lo ama. Cuando decía el Señor, van a venir, Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas, tantas obras, tantos milagros. Apartados de mí. ¿Dónde estaba el amor? Ahí estaban las obras milagrosas, pero ¿y el amor? ¿Dónde estaba el amor? Apartados, hacedores de maldad. Y les dijo, hacedores de maldad. O sea que hacían cosas malas. Eran impíos, eran malvados. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Vámonos a Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mi Padre me va a amar, más me va a amar. El Hijo me va a amar.
y van a manifestarse a mí. Entonces, pues, hay que guardarlos. ¿Cuáles? Pues, ¿dónde están los mandamientos? En la ley de Dios. Para que el Padre me ame. Para que Jesús me ame, el Hijo me ame. Y me manifestaré a Él con su presencia. El Espíritu Santo va a querer estar conmigo, en comunión. Porque agrado al Padre. Porque obedezco sus mandamientos. Último, Juan 15, 14. No último de la enseñanza, no piense que ya nos vamos. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús guardaba los mandamientos del Padre. ¿Cuáles? Los que el Padre dio. Él los guardaba. ¿Por qué? Porque permanece en el amor del Padre. Es una cosita tan pequeña y tan importante. Lo que hace falta es el amor. ¿Sí? Es el amor. Y a veces no todos los días sienten ganas de amar. Todos los días sienten ganas de amar. No, hay de esos días que, no siento amor, hoy no siento, estoy enojada. Pero yo decido amar. Yo decido obedecerlo. Lo siento o no lo siento, yo obedecido y recibo la bendición. Los que vieron la enseñanza de Charles Stanley, que la obediencia trae bendición, que vinieron ese jueves, ¿qué está? Con este versículo decimos, es cierto, esta enseñanza tiene mucha verdad. ¿Sí? El obedecer a Dios trae bendición. Ahora, viendo estos versículos, vamos a ver ¿por qué muchos piensan que Jesús vino a traer o a quitar la ley? ¿Por qué Jesús se refería a ciertos temas y decía, ustedes habéis oído, pero ahora yo les digo? ¿Sí? Eso que oyeron no está bien. O sea, la ley no está bien. Yo les voy a decir algo nuevo, algo bonito, algo mejor. ¿Sí? Vamos a hacer un nuevo sistema, unos nuevos mandamientos y vamos a dejar aquello atrás. Cuando yo estaba en la universidad, ayer le contaba a Jaime, me pasaba algo bien curioso, precisamente con derecho. Y yo le decía al profesor, no entiendo. Él decía algo y luego todos platicaban que él entendía. Y yo, no, es que yo no le entiendo. No le entiendo y no le entiendo y no me sacaba del no le entiendo. Entonces un día me dice él, a ver, léeme el artículo. Esto. ¿Qué le entiendes? Yo le entendí que es así, 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 así. Perfecto. ¿Estoy bien? Sí. Entonces sí le entendí. Sí, le entendiste re bien. Ahí, ok. Ahora, ¿tú qué le entendiste? Y decía otra cosa. Entonces yo volteé y decía, a ver, espérame. O sea que ella tiene razón, sí. Y yo también, sí. Bueno, entonces, ¿cómo está esto? Y se paraba otro. No, espérate. A ver, ¿ahora tú qué quieres decir? No, pues que ella, que esto, que así, pero también esto. No, ya no entendí otra vez. O es lo que yo dije, o es lo que ellas dicen. No le entiendo. No, ya, ¿sabes qué? Llegó un momento que me dijo, ¿qué entendiste? Esto, tápate los oídos y no escuches a los demás. Eso que entendiste, eso me vas a contestar en el examen. Estás bien, pero no escuches lo otro. Porque te está confundiendo. ¿Cuál era el problema? La interpretación. Ese era el problema, que cada una de nosotros lo interpretábamos diferente. Ese fue el problema. Que yo no porque yo tengo una interpretación y ella tiene otra y me dices que todas estamos en lo correcto. Yo no puedo entenderte eso. ¿Sí? Chile, mole y guacamole, no te lo entiendo. A mí me dices que es así o no es. Y llegó a ese punto en que me dijo, tápate los oídos. No escuches a los demás porque solamente te están confundiendo. ¿Por qué? Porque es una ley humana, imperfecta. Y da cabida a muchas interpretaciones, a la conveniencia de quien la va a usar. Pero la ley de Dios es perfecta. Ahora, la ley de Dios no la tenían todos como nosotros venimos con nuestra Biblia y la tenemos en nuestra casa y la leemos y todo, ¿sí? Hubo personas, ya lo vimos con la Reforma, que murieron para que nosotros pudiéramos tener este privilegio. Pero no todos lo tenían.
Lo tenían los sacerdotes, los escribas, los fariseos, o sea, los líderes eran los que tenían la palabra y ellos estaban encargados de enseñarla al pueblo y de ahí sacaban sus interpretaciones. ¿Vamos entendiendo más? ¿Y cómo te defendías? Yo un día le dije a mi hija, mi amor, le digo, tú dile a la maestra que tú no quieres hacer la calavera si no te gusta, porque eso es de muertos y nosotros no festejamos a los muertos. Y me dice, es que no quiero hacerlo porque eso no le agrada al Señor Jesús. Pues tú dile que no quieres, porque no le agrada al Señor Jesús. Es que ella no conoce al Señor Jesús, pero tú se lo puedes decir. Pero aunque estés así chiquita, cuando tú tienes la verdad, tú estás en lo correcto. Y tú tienes la autoridad y puedes decírselo. Porque tu verdad, la verdad que tú tienes, te da esa autoridad. Aunque estés así de chiquita. Pero los demás no la tenían. ¿Cómo podían decir, no, eso está mal? Porque no la tenían todos. Ellos se confiaban, creían y se podría decir estaban seguros de lo que les enseñaban era lo correcto. Por eso Jesús le decía, ustedes habéis oído. ¿De quiénes? Pues de los maestros que les enseñaban. Ustedes habéis oído. Y planteaba el tema de la manera en que se les habían enseñado incorrectamente. Pero yo les digo, no es así. ¿Qué quitó? ¿La Torá o las malas interpretaciones? Entonces no quitó la Torá. Era la interpretación y la forma incorrecta en que se los estaban enseñando. Veamos uno de esos temas. Vamos a empezar con Mateo 5:20. Pero os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué tiene que ser mayor en nosotros? La justicia. Si nuestra justicia no es mayor, Jesús, ¿qué les decía? Óiganlos, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Sí? Porque tenían en parte razón, pero no obraban conforme a sus palabras. Por ahí Luis tiene un libro con un título bien interesante. Practica la iglesia lo que predica. A eso le estaba pasando. Predicaban, pero no practicaban los fariseos. Por eso decía, su justicia tiene que ser mayor que la de ellos. ¿Qué? La justicia. ¿A qué se está refiriendo? La justicia, cuando él empieza a hablar de este tema de la justicia, de ahí empieza a desglosar cada tema, en el cual de una manera de justicia, o justamente nosotros tenemos que actuar. Y él lo mandó, todo lo llevó a la justicia. ¿Ok? Porque Dios es un Dios justo y su palabra es justa. Nosotros confiamos en que tenemos un Dios justo y él, su gobierno y su justicia es justo. ¿Sí? Vamos, Mateo 5:20, vámonos ahora a Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Si vemos Romanos 8, ahí te dice, la vida en el Espíritu, los que tienen título ahí en su, la vida en el Espíritu. Si nosotros tenemos una vida en el Espíritu, ¿sí? El que anda en el Espíritu va a practicar esa justicia porque tiene el Espíritu y no anda conforme a la carne. Entonces podemos cumplir esa justicia o cumplir la Torah con justicia porque tenemos al Espíritu Santo. Amén. Vámonos ahora a Mateo 5, 21 y 22. Vamos a ver el primer tema que Jesús trató. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Fui yo?
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, la interpretación ha sido esta. El Antiguo Testamento te permitía, te decía, no matarás, y Jesús te dice, no es suficiente, no tienes que odiar. Eso que dice el Antiguo Testamento de no matarás, no vale. Ahora lo que tú tienes que hacer es no odiar. Esa es la interpretación que se ha tenido. Ahora, Él vino a aumentarle el grado de lo que había que hacer. No vas a matar. Y Jesús dijo, no es nada más que no vas a matar, es que no vas a odiar. Así que lo que te decían está mal y ya no vale. Esa es la interpretación incorrecta que se ha hecho de este versículo. ¿Sí? ¿De dónde sacó Jesús el no matarás? Vámonos a Éxodo 20. Una traducción dice que no asesinarás. Hasta en la traducción está incorrecta. ¿Sí? No asesinarás. No matarás, la Reina Valera, ahí dice no matarás. Y hay una que miren cómo lo explica. No matarás, entre paréntesis, no asesinarás. ¿Sí? Esa es otra versión. Entonces Jesús se sacó de la manga, no se lo sacó de la ley, Éxodo 20:13. Ellos sabían que escrito estaba. Él no estaba en contra de lo escrito, estaba en contra de lo que les enseñaban. ¿Por qué les dijo ahora esto de que no tenían que odiar? Porque la palabra de Dios en el Antiguo Testamento igual te enseña que tienes que amar a tu prójimo. Él no vino a decir, no nada más es esto, sino que la justicia de que ahora la ley de Dios está en tu mente, en tu corazón, y el Espíritu de Dios está en ti. Lo justo, vivir en la justicia, es que tú no vas a odiar a tu hermano. Y si tú no vas a odiar a tu hermano, mucho menos te vas a atrever a matarlo. Eso es lo que quiso decir. Él llevaba cada tema a la expresión espiritual correcta. En la justicia, que tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos, en nosotros es, no vas a odiar a tu hermano, mucho menos lo vas a matar. Por eso más ahora yo les digo, no vino a cancelar lo anterior. Entonces ya puedo matar mientras no odie. Pues no. ¿Sí? No. Otro, dice, ahora por medio del nuevo régimen en el Espíritu, la justicia alcanza un grado más alto. Vámonos a Mateo 5:27, con otro tema que Jesús trató. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que, cuidado. No puedes pensar, es un problema del corazón, adulterio del corazón. El adulterio físico me lo menciona en el Antiguo Testamento, pero ahora Jesús dijo, no es suficiente, ahora es el problema del corazón. ¿De dónde sacó Jesús esto? Lo sacó, veamos el próximo versículo, Éxodo 20:17. ¿Qué dice? El problema era la codicia, pero ahí mismo te decía, no codiciarás la mujer. Otras versiones te dice la esposa. El Antiguo Testamento también lo decía. Entonces Jesús no quitó el Antiguo Testamento, confirmó lo que el Señor decía en el Antiguo Testamento, en la Torá. La Torá te decía, no adulterarás, sí, pero también te decía, no codiciarás la mujer de tu prójimo, que es lo mismo. ¿De dónde nace la codicia? Entonces desde ahí ya también es pecado. ¿Y no lo decía también la ley? Entonces Jesús confirmó la ley. No la quitó. Amén. Vamos a Hebreos 8. ¿Sí lo puse? El siguiente. No sé si lo puse. ¿Cuál es el que sigue?
No. Hebreos 8, 8 y 17. Era el que habíamos leído. Que ahora la ley está en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Sí? Y como ya la ley está en nuestro corazón, la codicia, ¿de dónde sale? El adulterio, ¿de dónde sale? Pero ahí está la ley. Ahí está. Entonces yo no voy a caer en codicia ni en adulterio, porque lo justo es que yo en el espíritu no caiga en eso. ¿Ok? ¿Cuáles son los frutos del espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Y voy a andar codiciando al hermano y a su mujer? Pues no entra dentro de los frutos. Amén. Vámonos a otro tema que trató Jesús, que es el divorcio. Mateo 5, 31 y 32. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. La posición de Jesús estaba basada precisamente en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, en la ley de Dios. ¿Sí? Él defendió lo que la palabra de Dios dice. Aquí te dice que cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero realmente, ¿qué decía? El problema es que los fariseos, por cualquier motivo, circunstancia, decían, le digo a Jaime, suena como los tiempos de ahorita: me sacó la lengua, amaneció de malas, incompatibilidad de caracteres, hay que divorciarnos. Eso era lo que pasaba, exactamente. Por eso se divorciaban. Los fariseos solamente llenaban la carta de requisitos de la carta de divorcios y ya los divorciaban. Exactamente eso pasaba. Por eso dice, usted, cualquiera que repudie a su mujer, pero ahí no, ustedes escucharon, cualquiera que repudie. Aquí te está dando una amplia libertad de, bajo cualquier excusa, dele carta de divorcio. No importa la excusa que tengas, porque a ti te están enseñando, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. No menciona el por qué se la puedes dar. A ellos les enseñaban, la repudias, dale la carta de divorcio, divórciate de ella. ¿Qué dijo Jesús? Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. Vámonos a Deuteronomio 24, del 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella cosa indecente. ¿De dónde sacó Jesús el adulterio? De ahí. En ella cosa indecente le escribirá carta de divorcio. ¿Por qué se daba la carta de divorcio? Porque le halló cosa indecente a la mujer. Pero eso no les estaban enseñando. Jesús dijo, solamente por causa de adulterio, que era lo que les permitía, era el único motivo que les permitía divorciarse. Jesús le dice, y se le entregará en su mano y la despediría de su casa, y salida de su casa podría ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciera este último, le escribiera carta de divorcio y se le entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar, para que sea su mujer, después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Tenía que haber un motivo para que pudieran dar la carta de divorcio. Y ese motivo era algo indecente, que Jesús dijo, solo a causa de fornicación. Entonces Jesús quitó lo anterior, lo corrigió, porque se estaban divorciando por todo. Estaban llevando a la práctica algo incorrecto, una interpretación incorrecta. Pero ¿qué dijo Jesús acerca del divorcio? Porque se extendió todavía más. Vámonos a Mateo 19, del 3 al 9. Si Yeshua por ningún motivo contradice o identifica la real voluntad de Yahweh en él, pues no olvidemos que este es un mandamiento que es de carácter permisivo.
Este mandamiento fue dado porque les dio permiso de poder divorciarse. Les permitió, les dio como que un pequeño relajamiento a la ley. Dice, pero Jesús les dijo, no era así desde el principio. Eso fue permisivo. ¿Por qué? Por el abuso que tenían al no divorciarse, el maltrato que tenían hacia la mujer. Entonces, para evitar el conflicto entre las personas, porque Dios gobernaba a las personas y había leyes civiles, dentro de esas leyes civiles les permitió el divorciarse, para que la mujer no fuera repudiada, no fuera maltratada o violentada. Les permitió, les autorizó en su misericordia, bajo una sola excusa, bajo un solo supuesto, el poder dar la carta de divorcio. Pero Jesús luego explica, dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito el hombre repudiar a la mujer por cualquier cosa? ¿Por qué le pregunta por cualquier cosa? Porque eso era lo que estaban haciendo, por cualquier cosa repudiaban a la mujer. ¿Es lícito? Jesús le dijo. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis oído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Dónde viene eso? ¿En la Torá o no? Entonces Jesús, ¿qué afirmó? La Torá, se fue a la Torá. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Volvió a reafirmar el mandamiento de Dios. La voluntad de Dios estaba en esos versículos. En esos versículos está la voluntad de Dios. Le dijeron, pues, ¿mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? O sea, ¿este asunto fue de Moisés? A ver, ¿cómo está el asunto, Jesús? Ahí le estaban tentando. Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. ¿Por qué? ¿No lo vimos hace 2 semanas? Por la dureza del corazón. Y Dios siempre había pensado que eso tenía que ser así, desde un principio, por eso lo dijo. No, dice, más al principio no fue así, por eso él se fue desde el principio. En el principio creó Dios a Adán y a Eva y los hizo uno y los dos se tienen que juntar y nada los puede separar. Les digo carta de divorcio Moisés, pero al principio no fue así. Porque Dios no lo estableció así, porque Dios no quiere que haya separación en un matrimonio. No es su voluntad, pero se les dio por la dureza de su corazón. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo, vuelve a repetir, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Pues ya repudiaste, significa que te tienes que quedar solo. ¿Sí? Salvo por causa de fornicación. Ese era realmente lo que Dios quería, la carta de divorcio, ese era su plan. No, dice, al principio, y se fue a Génesis. Ay, pero Génesis no te vienen los mandamientos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio es la Torá. Y ahí estaba la voluntad de Dios. Desde el principio no ha sido así, es otra de las traducciones. Considerando el estado moral y la incapacidad para una mejor justicia de los hombres sin el espíritu, es que Elohim permitió repudiar los hombres a las mujeres, o más bien el divorcio, porque no tenían el espíritu, ¿sí? Por eso se les permitió. Pero ahora nosotros tenemos la ley y tenemos al espíritu. Vámonos a Deuteronomio 24:1. Jesús llevó este mandamiento al nivel de pureza e integridad que merece. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, lo que vimos hace rato, cosa indecente. Ellos torcieron el plan de Dios y estaban abusando de un mandato permisivo, lo extendieron. Es como ahorita cuando dicen, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. ¡Yuhu! Al party, porque ya puedo hacer lo que sea, porque ya no estoy bajo la ley. No.
Por fe, por gracia, dice, sois salvos. Por gracia. Es por la gracia que somos salvos. No vimos hace un momento que la ley, ¿a qué te lleva? Al conocimiento del pecado. Pero cuando tú conoces la ley, practicas la ley, los mandamientos de Dios, caminas en santidad, en rectitud. Entonces sí lo tenemos que llevar, porque Jesús dijo, como yo camino, ustedes tienen que caminar. ¿Y cómo caminó Él? Obedeciendo la palabra de Dios. Así como Él anduvo, así tenemos que andar. Entonces, ¿puedo hacer lo que quiera? No, Jesús no hizo lo que quería. Jesús obedeció al Padre. Si somos cristianos, creyentes, hijos de Dios, tenemos que caminar como Él caminó. Amén, hermano. Este tema todavía es más largo. Hay otros puntos que vamos a tocar. Hasta aquí lo vamos a dejar. ¿Sí? Vamos a dejarlo para que vayan revisando los versículos, se preparen para los demás. ¿Sí? Dice, derribando todo argumento que se levante en contra del conocimiento. Derribando esos argumentos con la misma palabra de Dios, que se han levantado en contra del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Ok? Hasta aquí vamos a dejar estos temas. Vienen más. Yo creo que la otra semana los vamos a terminar. ¿Sí? El Señor les bendiga. Les voy a dejar con un canto. Creo que, a ver si está el canto por ahí. Les voy a dejar un canto. Dios les bendiga, hermano. Sí, Señor, estamos aquí adorándole porque amamos su palabra. ¿Cuántos atesoran su palabra en el corazón? Sí, Señor, cuánto amo tu ley. Yo amo tu ley, mi gozo es tu palabra, lámpara es a mis pies y lumbrera mi caminar. Guárdame en tu ley, susténtame en tu palabra y siempre te alabaré con rectitud de corazón. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Sí, Señor. Díselo una vez más, iglesia. Oh, cuánto amo tu ley, mi gozo es tu palabra, lámpara es a mis pies y lumbrera mi caminar. Guárdame en tu ley, susténtame en tu palabra y siempre te alabaré con rectitud de corazón. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Oh Señor, andaremos en tu palabra, atesoraremos tu palabra en nuestros corazones, Señor. Danos la gracia de amarla como un tesoro maravilloso en el corazón, Señor. Oh, ¿cuántos dicen amén a esa oración? Amamos tu palabra, Señor, y lo decimos con todo el corazón, todo el corazón.
siglos sea establecida en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Bueno, vamos a ponernos de pie, ya vamos a ser despedidos. Y bendito Señor, te damos gracias, Señor, en esta tarde por permitirnos conocer más acerca de tu palabra. Señor, en este día te pedimos que tú guardes estos mandamientos en nuestro corazón, en nuestra mente, para ponerlos por obra cada día, Señor. Bendice a mis hermanos en esta semana que comienza. Permite que todo lo que emprendan, Señor, pueda ser llevado a buen término, Señor. Bendice sus manos y prospera todo lo que ellos realicen. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.